Queridos amigos, con ustedes el Inquisidor nuevamente. Hoy estamos en un debate imperdible. Voy a estar de moderador. Vamos a estar en un debate sobre el tema de los transgénicos. Tenemos a Alejandro Díaz, que está a favor del cultivo de transgénicos. Él es presidente de Fegasa Cruz. Y estamos con Leonardo Tamborini, está en contra de los cultivos transgénicos. Él es un abogado, activista. Les damos las bienvenidas a ambos esta noche. Tenemos que aprovechar de mencionar un poco el currículo de nuestros invitados. Son personas que están en la materia ya muchos años. Tenemos a Alejandro, que es presidente de Fegasa Cruz. Él es ingeniero agropecuario y graduado en la Universidad Zamorano. ¿Correcto, querido Alejandro? Es correcto, Víctor Hugo. Y tenemos a Leonardo Tamburini. Él es de nacionalidad argentina. Nació en el 67 en La Plata. Es abogado y salió de la Universidad degli Studi de Macerata, Italia. Y tiene una maestría en Derechos Indígenas y Desarrollo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. ¿Correcto, querido Leonardo? Así es, estimado, correcto. Bienvenido al set virtual del Inquisidor Internacional. Voy a arrancar con dos preguntas suaves. Son preguntas mías. Cada uno tiene un tiempo prudencial para responder. Y posteriormente, cada uno de ustedes me ha enviado dos preguntas. Las vamos a sacar para ir debatiendo las preguntas. Todo dentro de un marco de respeto y tratando de acortar los tiempos lo más que se pueda, porque nuestra ciberaudiencia es muy específica. Primera pregunta, por orden de llegada. Leonardo, ¿desde qué época la humanidad está usando la transgénesis en animales y en vegetales? Bueno, esa es una pregunta probablemente para un ingeniero agrónomo como Alejandro, o con especialidad en estas cuestiones. Yo soy abogado ambientalista, y pero bueno, de mis conocimientos, la transgénesis son procesos biológicos naturales que se han venido dando en el campo de la agronomía y en muchos otros, a partir de procesos naturales espontáneos, así como producidos por la mano del ser humano, ¿no? Evidentemente, en la medida que la humanidad ha ido avanzando en un proceso holístico, ha comenzado a entender que determinados procesos benefician y contribuyen al bienestar de la humanidad, de su especie, y también ha entendido, eso la verdad que hace muy poco tiempo, que sin el concurso de la naturaleza, el resto de los seres vivos, es imposible la vida en el planeta para la especie humana. Por eso es que la transgénesis, como otros procesos asociados a la producción, han tenido que ir cambiando, tomando en cuenta que el número de habitantes que tenemos en este mundo no pueden subsistir si es que no convivimos y coexistimos con esta naturaleza. Y hay que modificar drásticamente los procesos de generación de energía, de generación de alimentos y de producción de bienes y servicios a esta realidad, ¿no? Y nosotros consideramos, por tanto, que la tecnología desarrollada en la última década, más fuertemente, digamos, la última década del siglo pasado, ha hecho que los procesos productivos sean, a la luz de la experiencia y de las investigaciones y de los estudios que se han hecho, terriblemente dañosos si es que no se modifican a la biodiversidad, al medio ambiente, a la salud, a la economía y a los procesos de tenencia de tierra. Perfecto. Ahora... Me extendí un poco, pero mil disculpas, Alejandro. Está bien. Vamos con los mismos tiempos para la siguiente parte. La misma pregunta
Alejandro, si es que no se ha congelado el internet, que es lo más tradicional en este programa, cuando está todo interesante se congela. Voy a poner pausa. ¿Me copian o no me copian? Ahí sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Esto es, en lo que se pone picante tan se cuelga el internet. Yo que soy hiperactivo, me quiero morir. Vamos, querido Alejandro, la misma pregunta. ¿Desde qué tiempo, de qué época la humanidad viene haciendo la transgénesis? O se da la transgénesis en la naturaleza. Bueno, a ver, un poquito para ayudarlo a Leonardo, no era su campo, pero lo hizo bastante bien. El ser humano viene domesticando cultivos hace más de 10.000 años. La transgenesia era un proceso que se ha dado en la naturaleza de manera muy paulatina y lenta. Tenemos cultivos que son los cultivos estrellas, podemos decir, de la humanidad, como el trigo, ¿no? Que el trigo en realidad es un cruce de variedades de trigo que son salvajes, si se quiere decir, para que lo entienda la gente, que cruzaron y sale el trigo que actualmente se consume en el mundo, ¿no? El ser humano, mediante prueba y error durante milenios, fue seleccionando las mejores plantas, los mejores frutos, y eso iba guardando la semilla. Y bueno, eso fue un proceso que tomó mucho tiempo. No nos olvidemos que hasta hace menos de 200 años las sociedades humanas eran básicamente rurales. La cantidad de seres humanos dedicados a alimentar a otros seres humanos era mayor. O sea, se hablaba en el siglo XIX de que un ser humano alimentaba a 5. Ahora tenemos que países altamente desarrollados donde la agricultura se ha tecnificado aplicando todos los avances de la tecnología y de la biotecnología. Tenemos que una persona puede cultivar o producir alimentos suficientes para 100 o 200 personas. Entonces, eso es un éxito de la humanidad, podemos decir. Ya la transgénesis como un proceso llevado adelante en laboratorio comienza a finales de los años 90, donde salen los primeros cultivos, y es una tecnología que se ha ido aprimorando, podemos decir, más o menos acompañado con los avances de la ciencia genética, de la informática y de muchas técnicas, ¿no? O sea, la transgénesis es un proceso que actualmente ya estamos viendo una segunda revolución, si lo queremos llamar. Estamos hablando de la edición génica, que ya no es ocupar un gen de un organismo distinto a la especie, sino que modular los mismos genes de la especie para que manifiesten ciertas características que queremos, ¿no? Ahí está la tecnología CRISPR, que es muy interesante, ofrece muchas aplicaciones, una tecnología inclusive mucho más barata de desarrollar que lo que es la transgénesis. Entonces, como un corolario de todo esto, es muy importante resaltar que siempre la humanidad, a pesar de los agoreros como Malthus a finales del siglo XIX, de grandes hambrunas que se nos veían venir, ha sabido evolucionar, aplicar lo mejor de la tecnología en todas las áreas de lo que es la ciencia agronómica. Hemos tenido distintas fases en los años 70. La revolución verde, que se llamó, también fue muy importante, y lo que estamos viviendo ahora, que ya es la bioeconomía, ¿no? Ya es un concepto mucho más amplio, que involucra la bioinformática, la edición génica, las distintas fases de la biotecnología, como la transgénesis. Entonces, es una evolución que se está dando en el mundo, ¿no? Y lo que queremos que como productores, como bolivianos, es subirnos a ese carro de progreso que se está dando en todo el planeta. Perfecto. Ahora se han explayado a su gusto, está bien, me parece muy bien para que arranquemos este coloquio. Ahora viene la segunda pregunta que sale de mi inventario, una pregunta muy sencilla y es combinada. La pregunta es la siguiente. La lima limón o la naranja lima o la lima naranja, las mulas son transgénicas. Esa es la primera. Y la segunda,
Si yo como todo el tiempo un alimento, vamos a decir una manzana roja, ¿hay algún riesgo de que yo tenga una modificación genética y mi hijo salga manzana, o salga rojo, o salga redondito? O sea, veo de que, como dijo Leonardo, los procesos transgénicos son naturales y espontáneos en la naturaleza, como la mula, me imagino que nadie los obligó al principio, y las naranjas lima son las abejitas. Y Alejandro dice que se dan hace más de 10.000 años, ¿no? Entonces, hace más de 10.000 años tenemos las naranjas lima, tenemos las mulas. Si yo como mula o me como naranja lima, digamos, ¿puedo sufrir un cambio en mi información genética? Entonces, vamos a hacer las cortas, que no nos estiremos. 2 minutos, Leonardo. Mira, eso te lo puede decir otra vez Alejandro, un genetista o un infectólogo, no sé. Yo iré más directo. La preocupación nuestra es la aprobación de un decreto que viabiliza no los procesos que serían muy interesantes conocerlos, los que señala Alejandro, sino eventos para, está bien, el análisis de la introducción de semillas transgénicas que están asociadas a la utilización de pesticidas extremadamente dañinos a la salud. Y eso está comprobado, hipercomprobado, por eso la empresa que a fines de los años 90 desarrolló la primera semilla de la primera revolución verde, que fue Monsanto, tiene juicios en todo el mundo y los está perdiendo en todo el mundo porque los productos agrícolas que consumen las personas que tienen como origen esta semilla tienen problemas de cáncer. Tienen alojados las personas que viven en comunidades cerca donde estos cultivos se desarrollan, tienen alojados en su organismo agrotóxicos o los insumos que se utilizan para este tipo de producción. Entonces, una cosa es la selección natural, la transgénesis natural, y otra cosa es cuando se la realiza en laboratorio y se utiliza un paquete tecnológico que daña la salud humana, y eso está comprobado. Contra eso nosotros estamos de acuerdo, y no estamos en contra a procesos de innovación biotecnológica que contribuyan a resolver el problema del hambre en el mundo, de nuestro país, empezando de nuestra región, pero que no dañe la biodiversidad y no genere transformaciones sociales, económicas y culturales como ha sucedido en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en nuestros países limítrofes, para no irnos tan lejos. Perfecto. No me... Ya creo que la tengo clara. Sobre todo sobre la posición... No le voy a contestar esa pregunta, Inquisidor, va a disculpar. Está bien, está bien. No, pero la entendí. Entendí que las semillas modificadas producen cáncer, los insumos agrotóxicos son dañinos a las comunidades, ¿no? Y que no está de acuerdo con la modificación en laboratorio. De sus palabras saco un breve resumen. Usted, Alejandro, hágame el favor, contésteme mi curiosidad. Después viene la de ustedes, tengo sus preguntas de ustedes. ¿Qué riesgos tengo de consumir alimentos transgénicos? ¿Pueden modificar mi información genética? ¿Me pueden hacer que mis hijos salgan deformes? ¿Comer un alimento puede generar una mutación genética en mi organismo o en mis descendientes? Ya, muchas gracias. Contrario a lo que dice Leonardo, no existe evidencia científica dura respaldada mediante estudios serios que los cultivos transgénicos manejados adecuadamente, en eso quiero ser preciso, Leonardo, el adecuado manejo de los cultivos inducen a tener contaminaciones en la cadena alimentaria o efectos adversos sobre la salud humana. Si usted mira la evolución, los indicadores de salubridad alrededor del planeta Tierra en los últimos 30 años tienen que ver un avance realmente gigantesco que se ha dado en la ciencia agronómica, en la biotecnología aplicada a la alimentación humana y producción de fibras también, en el cual
esto ha generado que se llegue a una gran masa de habitantes del planeta, somos más de 7.500 millones de seres humanos, mediante alimentos de calidad inocuos y accesibles en precio para todos los habitantes y estantes de este planeta. Es así que países muy importantes como de poblaciones muy significativas como China e India son países que han aplicado la biotecnología cabalmente para atacar problemas específicos en cuanto a la nutrición de sus ciudadanos. No tenemos el ejemplo de ese arroz enriquecido con la vitamina E, del cual una ONG muy conocida se opuso, y que lo único que tenía ese arroz era un gen que expresaba la vitamina E y que esa carencia de vitamina E en la alimentación de la gente de estos países de ingresos medios bajos tenía mucha ceguera. Entonces no existe evidencia científica que avale de que comer una mula o una lima limón te va a hacer, o sea, no tiene ningún asidero. Es como decir el tema que aducía Leonardo, lo del glifosato, es una imprecisión porque no va asociado con la tecnología que ahora estamos aplicando en los cultivos transgénicos. El mal uso repetitivo de un principio activo es lo que te puede generar, pero no satanizar la tecnología per se. Entonces, en eso tenemos que ser precisos, que no es que la transgénesis induce a mortalidades por el consumo de este tipo de alimentos. Ya, perfecto. Los dos me la tabearon, ninguno me dijo sí ni no, pero están buenas las respuestas. Además, están grabadas, no se edita este debate. Vamos con Leonardo. Leonardo, ¿por qué crees que el decreto 4232 se aprobó en plena cuarentena cuando la gente no puede transitar, no puede ir, venir, gritar, llorar, cantar? En primer lugar, porque consideramos que... 3 minutos y después podemos hacer ampliaciones, Sí, pero echémosle 3 minutos. No, bueno, en contrario de lo que opina Alejandro, la constitución política del Estado y la legislación de desarrollo del capítulo de desarrollo rural integral de la Constitución ha establecido una regulación sobre el tema transgénicos que en la ley 144 finalmente conduce a la eliminación progresiva de los transgénicos en la producción de alimentos y en la producción de cultivos de exportación boliviana. Y los eventos autorizados a través de decretos, sea en el gobierno anterior que en este, son por lo tanto inconstitucionales. Lo han hecho probablemente en esta cuarentena, yo creo que tiene un grado de crueldad, digamos, haberlo hecho, porque se conoce y se sabe la férrea y amplia oposición que existe en Bolivia a este tipo de cultivos, además a nivel continental es así, se la conoce, y esto impide realizar la movilización social a través de la cual se expresan estos sectores opositores, así como también los recursos legales correspondientes, digamos. Entonces, yo creo que este gobierno lo iba a hacer igual, porque este gobierno responde a estos sectores, ¿no? Y creo que por eso es que lo han hecho. Pero igualmente, si uno ve el gobierno anterior, respondía teóricamente a sectores campesinos e indígenas, y igual aprobaron, entonces apartándose de la agenda y de la propia Constitución. Yo no tengo una respuesta del por qué lo han hecho ahora, solo de las consecuencias, y creo que es un acto absolutamente cruel para con la naturaleza, y además que impide un debate, por ejemplo, como este. A mí me parecen interesantes las cuestiones que plantea Alejandro, por más que por ahora no estoy de acuerdo, pero este debate en Bolivia se debe dar. Finalmente, debo decir que para autorizar un evento transgénico, de acuerdo al protocolo de Cartagena y a la Convención sobre Diversidad Biológica, se debe tener entre 1 y 5 años de estudio de estos eventos. Y acá se le ha dado un plazo de 10 días, nada más, ¿no? Para el estudio por el Comité de Bioseguridad. Esas son las razones. Perfecto. La misma pregunta para Alejandro. ¿Por qué crees que, obviamente, si cuestión aquí de Fedia, ¿no? ¿Por qué crees que el 4232, el decreto 4232,
se lanza en plena cuarentena? Bueno, yo creo no es una cuestión coyuntural del momento de aprovechar que la gente está encerrada, lo que dice Leonardo. La demanda del sector productivo de lo que producimos alimentos en este país por tener acceso a la biotecnología, como tienen muchos países en el mundo que son productores de alimentos, es una demanda que tiene muchos años. Gracias a Dios, este gobierno entendió las razones que son muy objetivas, no tienen nada que ver de ser tirado de los pelos. Y quiero hacer una puntualización, ¿no?, de lo que acaba de decir Leonardo. Este decreto no es que en 10 días autoriza sembrar cultivos transgénicos. En realidad lo que está estipulado en este decreto es un mecanismo de evaluación rápida donde se valida estudios de eventos de interés en los 5 cultivos que están enmarcados en el decreto, para que se hagan los estudios correspondientes dentro de Bolivia desde el punto de vista agronómico. O sea, para explicarlo de manera más sencilla, lo que establece el decreto es, quiero, por decir, en el cultivo de maíz o de soya, el tema del HB4 de tanto que se habla. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Estado boliviano? Las empresas que han desarrollado la tecnología de este cultivo mediante la transgénesis, presentan su documento al Estado, el cual hará una validación de los estudios de riesgo que se han hecho en los países vecinos donde ya se está ocupando, y además de eso tiene que hacerse una validación agronómica. Lo que vamos a tomar en cuenta nosotros es que los estudios que ya se han hecho en países que tienen mucho más recursos, donde establece que no existe un peligro, un riesgo a la salud pública, a la alimentación, se va a validar dentro de Bolivia eso, porque ya son estudios que toman años. Liberar una variedad toma entre 8 a 10 años. Lo que vamos a hacer nosotros es validar toda esa información que se ha obtenido, que se ha estudiado en otros lugares, para dentro de Bolivia poder hacer una validación que respete los protocolos. No se está violando nada del protocolo de bioseguridad, del Comité de Bioseguridad, y después de eso recién se tendrá que hacer una validación agronómica dentro de las condiciones de Bolivia. Y eso estamos hablando entre hacer todo esto, el estudio más la validación agronómica y la multiplicación para tener semilla de la variedad, nos puede tomar fácilmente de 1 año y medio a 2 años. O sea, que entienda también el público que este decreto no es que de la noche a la mañana vamos a estar con los cultivos de interés sembrándose aquí en nuestra área productiva, sino que recién vamos a comenzar todo lo que es el proceso de validación para poder tener esto, y que toma 2 años. Y por eso el sentido de urgencia, nosotros lo hemos visto en la crisis de esta pandemia, es que estamos necesitando en sectores estratégicos como la agropecuaria para poder levantar este país. Está demostrado que va a ser lo que va a levantar el mundo, no solamente el país. Una curiosidad que surgieron en mis redes sociales de manera inmediata cuando salió el decreto, y el grito al cielo de todos los que están ahí, es si los transgénicos, si esta aprobación de este decreto va a generar mayor desmonte en nuestros territorios nacionales. Querido Leonardo, breve porque ese está fácil. Es un aliciente, es un incentivo es evidente, ¿no? La ligazón es casi directa porque incentiva de manera directa a habilitar nuevos campos para el establecimiento de nuevas... Está claro que en los últimos años además se han estado abriendo nuevas áreas de cultivos oleaginosos en lugares no tradicionales. Estamos hablando de provincias como Velasco, que son históricamente ganaderas, como Velasco, como Ñuflo de Chávez, como Chiquitos, Germán Bush también. Y evidentemente eso se hace a través del desmonte y coincide además con las zonas de incendio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es un incentivo. Y de manera indirecta también, porque digamos, si decimos que buena parte también de la producción de transgénicos, de cultivos transgénicos se van a la alimentación de animales, esto también va a incentivar al desmonte para el establecimiento de unidades productivas ganaderas. Ahora, a mí me parece extraño que frente a la gran reacción, generalizada reacción, no solamente
de personas particulares que hace mucho que estamos, o instituciones, ONGs, etcétera, sino de gente en general preocupada por este tema. ¿Por qué no se abrió un espacio de discusión amplio, social y participativo para esta cuestión, en donde técnicos y especialistas expliquen esto? No puede, la gente está totalmente distraída cuidando no contagiarse, y una cosa tan sensible como esta se la plantea. La otra cosa que quería decir, quiero que después le den un tiempito también a Alejandro para que responda, si es así de que es totalmente inocuo estos productos, nos alimentamos diariamente con esto, el glifosato no se utiliza o se utiliza otro tipo de... ¿Por qué entonces existen los datos, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, que da cuenta de que el 15% de las enfermedades que tienen las poblaciones rurales provienen de contacto con este tipo de utilización? No sé si mala o no. Digamos, hay muchas investigaciones en Brasil que dan cuenta de que más del 70% de los alimentos que consumen los brasileños tienen agrotóxicos. Y después de las otras cuestiones, digamos, la dependencia económica de los paquetes tecnológicos, la cuestión de la tierra, de la tenencia de la tierra. O sea, en Argentina el desplazamiento de campesinos y poblaciones rurales entre el año 98, 99 y 2004 ha sido, pero más del 60% de la población rural fue expulsada, porque este tipo de producción necesita grandes extensiones de tierra y la población rural le estorba. Y nosotros en Bolivia tenemos un campo plagado de comunidades, un campo con gente, de los pocos campos de tierras bajas del continente que está plagado de comunidades con personas. Entonces, a mí me preocupa que no haya también esta sensibilidad, este tino, digamos, del gobierno y de los sectores productivos de acercarse a esta realidad social. De todas maneras, Alejandro, ratificando mi pregunta, ¿no? ¿Los cultivos transgénicos generarían más desmonte? La pregunta es porque la han puesto en mis redes sociales, ¿no? O sea, migrar a transgénico, tumbar más terreno, ¿no? Hay otros que dicen que no, digamos. Quiero escuchar su punto de vista, Alejandro. Algo muy importante que tenemos que puntualizar, que el sector productivo enmarca su actividad dentro de las áreas permitidas por el plan de uso de suelo y los instrumentos que nos franquea la ley. Cualquier cuestión de una actividad que esté fuera de eso, dentro de áreas protegidas o áreas de interés ecológico o de servidumbre, nunca ha sido, como se dice, apoyada por los sectores productivos. Nosotros siempre propugnamos la legalidad, que se haga conforme a los instrumentos que nos franquea la ley. Bolivia tiene 108 millones de hectáreas, 3 millones y medio, o sea, menos del 3% de su superficie se ocupa para agricultura. Ustedes van a otros países del vecindario, esa cifra triplica, quintuplica o muchas veces hasta 10 veces más. Ni qué decir en el continente europeo, de donde muchas veces viene toda la oposición a este tipo de cultivo. No estamos diciendo ni propugnando que la producción tiene que hacerse en áreas que la ley no nos permite. Nosotros siempre vamos a estar enmarcados de que la producción tiene que hacerse respetando lo que son las reservas forestales, las áreas protegidas, las áreas de servidumbre o que cumplen una función ecológica importante, no solamente para el planeta, sino también para el sector productivo. Entonces, eso es algo que tenemos que puntualizar, que muchas veces se malinforma a la ciudadanía de lo que es el ámbito de acción y que nosotros nunca estamos avalando. Nosotros, inclusive en su momento, cuando tocó el tema de los incendios de la Chiquitanía, exigimos que la atribución de las áreas protegidas pase al departamento, que ahorita depende del Estado nacional, del nivel central del Estado. Y eso es un total. Camboró, el Parque Carrasco, producción de marihuana dentro del parque, y nadie dice nada de eso, ¿no? Y que están talando árboles y todo sin control, y eso es algo que nosotros nunca lo avalamos. Pero la marihuana era transgénica. ¿La marihuana era transgénica? No sé, hay marihuana transgénica, por si acaso, también, ¿no? Han desarrollado en California. Pero bueno, a lo que nosotros vamos con el tema esto de la biotecnología. Toda tecnología que nos permita alcanzar pues será beneficiosa para el medio ambiente, porque quitará la necesidad de hacer un crecimiento horizontal de la producción, sino crecer bajo la misma premisa de una misma área que puede producir producción.
Y eso es lo que estamos buscando y a la vez también darle una sostenibilidad a la producción agropecuaria. Leonardo, a mí me gustaría que responda una cosa también. ¿Por qué la migración del campo a la ciudad? Falta de oportunidades, de oportunidades económicas que se puedan generar en el campo y por eso migra toda esta gente a los cinturones de pobreza. Y lo que te da la biotecnología es oportunidades para que todas esas comunidades, porque el tema de la biotecnología no solamente para grandes producciones, aplica para toda escala de producción y hay muchos cultivos, decenas de cultivos que se pueden hacer que ocupan la biotecnología para pequeñas comunidades que en 30 años de la cooperación internacional en cuanto a sacar al campesinado de la pobreza, no he visto una sola historia de éxito. Yo la verdad que se acaban los fondos de los proyectos y esa gente vuelve a su misma situación de paupérrima de pobreza. Entonces también me pregunto eso y te la traslado esa pregunta, Leonardo. Leonardo, réplica. No, sí, primero que trabajar en el campo social no es una cosa sencilla, no solamente en la agricultura, en la ganadería pequeña, en lo forestal, en la conservación, etcétera, porque estamos hablando de sistemas productivos, en el caso indígena, por ejemplo, o campesinos que los tienen, o sea, no tienen que ver con sus actividades tradicionales. En la medida que muchos proyectos han fracasado porque han querido implantarse modelos que no son propios a su esquema o su bagaje cultural, territorio a Lloreo y le regalaron 4 o 5 tractores a un pueblo que es cazador-recolector. En un proyecto del Banco Mundial de varios millones de dólares, que habría que evaluar también ese apoyo de la cooperación internacional al sector productivo, en qué medida redituó, ¿no? Lo mismo en otras regiones. Tenemos hay proyectos como no exitosos siempre que se adecuaron o se acercaron a los esquemas culturales. Por ejemplo, yo conozco varios con el cacao en mojos, con la misma ahora, hace poco, la castaña, como manejan varios pueblos del norte amazónico, el algarrobo en la zona del Chaco, la ganadería pequeña que ha hecho CIPCA, acompañó CIPCA, por ejemplo, en la zona del Chaco también. Pero claro, no esperemos que se vuelvan grandes productores agropecuarios como lo son, digamos, otros, digamos, cada uno yo creo que en su escala. Y coincido con vos que se ha despilfarrado mucha plata en proyectos que no eran viables porque no se adecuaban a la realidad sociocultural en la que se querían insertar. Pero vos dabas, Alejandro, cifras de la superficie potencialmente cultivable digamos, y coincidirás conmigo que la soja transgénica desde hace tiempo que está en Bolivia, pero no muestra niveles de productividad, digamos, importantes. Yo no sé cuál es no logro entender porque no soy agrónomo, no logro entender por qué, si es que la soja que ha tenido eventos, incluso autorizados en la época de Mesa, no lograron o no logran el grado de productividad que tienen en otros países, por ejemplo. Bueno, permítame contestarle. Claro, ha sido sindicado muy bien, en su Leonardo. derecho. No, y cabalmente ese es lo bueno del debate. Cabalmente esa es una de las cosas que se pide, Leonardo. El único evento permitido en Bolivia en este momento es la soya RR, la que ustedes conocen, la Roundup o la resistente al glifosato. De lo que se trata es nuevos eventos que la biotecnología ofrece. Una de ellas es el tema del HB4, es un gen que viene del girasol, que le da cierta resistencia a la planta de soya a los factores climáticos adversos como es la sequía. Estamos cabalmente si usted quiere ver, hace unos 8 años con promedios estancados en la productividad, porque a diferencia de nuestros vecinos que acceden a paquetes biotecnológicos donde año a año tienen un factor incremental en su productividad, por leyes mal concebidas en Bolivia, que nos han condenado a que solamente el país pueda aplicar un solo evento biotecnológico. Eso ha hecho que nuestro índice de crecimiento del rendimiento esté muy atado a la pluviosidad de un año a otro. Entonces, por eso mismo le digo, un evento tan interesante como el HB4. Yo soy productor de una zona aquí del este, por ejemplo, que tengo pequeños productores campesinos que siembran sus 15, 20, hasta 30 hectáreas de soya, colindando mío, y la verdad que es una historia de tristeza, ¿no? Ver esas variedades
cuando hay un tema adverso con el clima, cómo se le va su producción y están en un ciclo permanente de estar entrampados con deudas y todo. Entonces, eso es lo que nos va a abrir y es lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Que tenemos una serie de factores climáticos adversos y de plagas, que eso es lo que ha ido en detrimento del crecimiento de los índices productivos. Si nosotros dejamos que la biotecnología sea bien aplicada con todos los resguardos que tiene que tener por los entes sanitarios, yo creo que vamos a revertir esa historia de decrecimiento de lo que tú hablas y vamos a tener ya una cuestión de que vamos a generarle prosperidad, bienestar a esas pequeñas propiedades agrícolas y pecuarias también, que muchas veces dependen de la integración de la agricultura con la ganadería. Ustedes van al Chaco boliviano, el tema del maíz este año, a ver, mírelo, es una historia que realmente es una ruleta rusa. Yo conozco inclusive comunidades campesinas en la zona del Chaco, familia materna de Charagua, donde también la producción del maíz es una pena. Ver esa gente, una pobreza total, que vive y cabalmente ellos apuestan a veces la subsistencia de su año de alimentación en un cultivo que muchas veces no rinde y tienen que estar con la mano tendida a los entes gubernativos o a alguien que los alimente. Entonces nosotros como sector productivo no estamos velando por como se cree, el gran terrateniente, los grandes agroindustriales. Esto es para toda la sociedad, del productor más chico hasta el productor más competitivo. Y contrario a lo que decía Leonardo, realmente la historia de éxito que uno ve en los países de lugares rurales, de pueblos rurales, vos vas al Brasil, tenés pueblos muy interesantes, Lucas Río Verde, Sinop, en Argentina, que vos sos de allá, debes conocer también, aparte de que ha habido emboacimiento en ciertos campos. La producción agropecuaria es una industria muy noble que puede generar empleos de calidad tanto dentro de los establecimientos productivos como en las que son las industrias asociadas de transformación de los granos, las que te dan servicios increíbles, lo que te genera la cadena productiva. Entonces, yo creo que tenemos tiempo para generar este debate, no satanicemos la tecnología. Me acuerdo no sé si has leído los libros de historia, cuando salieron las máquinas de vapor en Europa y comenzó la revolución industrial, la gente que estaba afectada por sus empleos iba y quemaba estas máquinas. Más o menos queremos hacer lo mismo. No podemos ir en contrarruta de la historia y de la evolución de la humanidad. Entonces eso es algo que tenemos un espacio de un buen tiempo para que como objetivo, sin poner aquí apasionamiento, podamos debatir estas cosas y realmente buscar nuestro camino al desarrollo sin ninguna imposición foránea también, que hay intereses muchas veces que vienen de afuera y que ven un lucro en el negocio de la pobreza en las áreas campesinas, y eso tenemos que también ponerlo en el tapete. Ya, respóndanme estas preguntas, por favor, brevemente, pero de verdad, sí, lo más puntual, 2 letras si se puede. El supermercado está plagado de alimentos con un triangulito que dice OGM. Y muchos de esos productos son importados. Entonces, la pregunta ¿es riesgoso comer esos alimentos? Ese etiquetamiento... Tengo un chino en mi computadora atrás que habla algo importante, tan lo cuelga. Ahora sí te copio, ahora sí. El etiquetamiento de los productos que tienen transgénicos es una conquista de sectores productivas sobre todo, que es llamar la atención de qué tipo de producto uno se está llevando a la boca, digamos, ¿no? Eso es por mandato de una ley. Y bueno, ahí uno tiene la posibilidad de entender del por qué. Si fuera, digamos, benéfico, si no hiciera nada a la salud, no tendría ningún tipo de etiqueta, digamos, ¿no? Sin embargo, ahí se le informa a la población de que además está hecho con un triángulo de llamada de atención sobre eso. Entonces, viene de una de las disposiciones de la ley de la revolución productiva y de la ley de la madre tierra. Y entonces su posición es, ¿son riesgosas? Y sí, porque es un llamado de atención, son riesgosos. Si uno come ese tipo de alimentos, se somete... Alejandro dice que no. No, todavía no he respondido. Ahorita le vamos a preguntar. Internet,
digamos, ¿no? Que era la que creó la primera exactamente la que creó Monsanto. Es un libro de una periodista francesa que se llama El mundo según Monsanto. Y ese libro es una larguísima investigación que se hizo sobre los estudios de laboratorio que tenía Monsanto y la filtración de información de uno de sus ingenieros, en donde se establecía el riesgo, digamos, que había en esa semilla y en los venenos asociados si es que estos productos se consumían. Entonces, hay ciertos peligros, pero digamos, bueno, como dice Alejandro, si hay una tecnología nueva en donde estos riesgos han sido absolutamente quitados del escenario, estaríamos cuestionando todas las investigaciones que hay a nivel de América Latina que dicen lo contrario, pero digamos, yo creo que la historia, y no es acá de quemar locomotoras, digamos, ¿no? Sino la historia es un círculo, digamos, ¿no? Y hay que entenderse con el otro conjunto de seres que están en el este. Si nosotros para poder alimentarnos tenemos que matar todo lo que hay alrededor, entonces eso no es desarrollo. Lo único que tenemos es una rentabilidad económica, nada más. Entonces, esa es nuestra llamada, nuestra preocupación. Si, digamos, los ingenieros nos demuestran y los técnicos nos demuestran, digamos, de que hay una coexistencia pacífica entre producción y biodiversidad, medio ambiente, salud, tenencia de tierra. Bueno, pero el debate yo creo que hay que darlo, ¿no? Eso, yo recojo eso de Alejandro. Alejandro, van a ir mis hijos al súper y las bolsas tienen un triangulito que dice OMG. ¿Tiene que comprar eso o no? ¿Puedo compartir una imagen? Claro, claro que sí, claro que sí. ¿A cuánto? Habilitame, por favor. Solo el anfitrión puede compartir, dice. ¿Qué? No me digas. No está autorizado. Solo el anfitrión, no pero bueno. No lo saboteé. Oye, no. Bueno, yo ya está. ¿Le pusiste compartir? No, todos mis invitados compartir. comparten. Todos comparten, nunca me han preguntado. Solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Ya no importa. Bueno, algo que resalto, a ver, la información es importante que tenga. Se pueden comer esas cosas. La información no. La información es muy importante que el productor la conozca. Nosotros como sector productivo siempre alentamos todo el abanico de sistemas de producción. O sea, aquí no estamos hablando que las instituciones que conforman la CAO están en contra, por decir, de la producción orgánica. Sino, lo importante es que cada una de estas tenga un mercado correspondiente que pague por el esfuerzo que significa producir esto. O sea, muchas veces queremos ver ese choclito orgánico que venga de los valles, limpiecito, sin ningún gusano, sin deformidad, y pagarle a ese productor una docena, 10 bolivianos, hágame el favor. O sea, ¿cómo vamos a salir de la pobreza en las áreas rurales si mantenemos esa doble rasero, esa doble moral? Entonces, nosotros tenemos que propugnar sistemas de productivos diversos y respetarlo todo. E importante es que el consumidor tenga, así como el productor tenga la libertad de decidir cómo va a ser su sistema productivo, qué sembrar, si utilizo la biotecnología o utilizo sistemas holísticos, integrados, orgánicos, verdes, lo que se quiera llamar, está bien, se alienta a eso, dejemos que haya la libertad de producir y también el consumidor, que el que quiera pagar caro un producto orgánico que lo pague, para que tenga la libertad de consumir lo que él quiera y estar informado cómo se ha pagado. Si yo quiero comer un choclo de 10 bolivianos producido bajo los estándares más estrictos de la agricultura orgánica, o pagar 50 centavos un cultivo que me garantiza inocuidad alimentaria, eso es importante, inocuidad alimentaria producido a 20 veces el valor más bajo. Somos un país que tenemos una clase media muy incipiente recién y tenemos altos estratos de nuestra población que dedican gran parte de sus ingresos a su alimentación. Entonces, estar hablando de estos temas de que la agricultura, la biotecnología va a generar disparidades, yo creo que más bien eso va a generar un mayor acceso de la población a alimentos de la calidad que de lo que hemos visto en todo el mundo. O sea, estos últimos 20, 30 años hemos visto el acceso de una gran faja de la población a nivel mundial que ha accedido a alimentos de calidad bajo condiciones de salud y inocuidad.
Vamos a la parte macroeconómica para cerrar. Yo sé que ustedes son unas personas muy ocupadas. Les agradezco por un domingo haber aceptado. Alejandro Díaz Alec, presidente de Fegasa Cruz. Leonardo Tamburini, abogado, defensor del medio ambiente, activista. Pasemos a la parte macroeconómica, ¿ya? Quisiera que ustedes dos ya no se sitúen en su posición ideológica, sino que analicemos al país como una unidad o como un ente consumidor productor. ¿Hay algún vecino internacional de Bolivia que no produce transgénico? Abierta la respuesta, cualquiera de los dos. Si hay Creo que o no hay. solamente el Perú. El Perú no tiene ningún cultivo transgénico, es prohibido. Creo que el único país del vecindario, solamente el Perú. Ya. Y como Bolivia, como consumidor, tengo entendido que compramos harina de Argentina, trigo de Estados Unidos, aceite de Brasil, almidón de yuca de Brasil, del Perú papa, de Chile fruta. ¿Alguno de esos alimentos que llega sin etiqueta, sin sticker, es transgénico? Llegan con Seguramente. etiquetado. Llegan con etiquetado. Bolivia importa es Pero otra cosa. entra en 600 millones de contrabando dólares de también. importación de alimentos que podemos producirlo anuales. Esa es una fuga brutal de divisas que si tenemos las condiciones igual que la tienen nuestros vecinos, podemos evitarlo. Esta es la economía del productor. Y por eso mismo lo que mencionaba Leonardo al comienzo, esa gran migración del campo a la ciudad es falta de oportunidades, de que la gente tenga acceso Pero un minuto. dentro de su área rural, de No poder quedarse y producir y tener competitividad. No lo quiero interrumpir, pero puntualicemos. Estaba Leonardo diciendo algo, dijo Ya, disculpe. que Siga. muchos de los alimentos entran en espalda de bagallero, o sea, contrabando. No, Ese en España, no, llega a con ver, no, sticker de transgénico. no, ese viene, el que viene, el del bagalleo, ese viene, son empresas, meten aceite cocinero, harina Blancaflor, vino tinto Toro, digamos, la producción argentina totalmente certificada, etcétera. Lo que entra es de contrabando. Además, bueno, quien estuvo en la frontera puede darse cuenta de que se hacen la vista gorda. Estamos hablando del contrabando de camiones, que entran, de camiones de soja argentino, de camiones de trigo argentino, que para eludir las retenciones que se cobran en Argentina, les conviene mejor el pago del precio. O sea, si uno hace la relación de lo que, por ejemplo, una unidad de transformación de soya, en vez de comprar en Santa Cruz, le conviene comprar más de la Argentina, y al argentino le conviene más vender acá, pasando, por supuesto, como contrabandeando. Transgénico. Entonces eso sucede, sí, Hay claro. Porque la mucho producción en transgénico. Argentina, sí, la producción casi toda es... La de trigo, hay sí ciertos sectores importantes que son la importación formal, por lo menos en la época de Evo Morales, la importación formal de trigo era no transgénica, la de trigo. Pero digamos, la producción argentina mayoritariamente, Argentina es el segundo o tercer país en el mundo que utiliza transgénico. Está Estados Unidos, Brasil y Argentina. Ya. Bueno, les dejo ahora a ustedes hacer una despedida del debate. Despídanse de nuestro cibertelevidente, o no sé qué se llaman para ahora que no es televisión, ¿no? Esto de las redes sociales. Cibernauta. Apoyen yo su lo único punto. que le quiero decir a vos también, a tu audiencia, Alejandro, yo creo que la reacción ha sido muy grande y va más allá de sectores que por ahí puede uno decir, bueno, son los de siempre, etcétera. Hay una preocupación generalizada, más allá de lo que dice Alejandro, que esto puede darse en algún tiempo más adelante. Hay creo que una discusión postergada de hace muchos años sobre el modelo productivo agrario, agropecuario, sumado al esquema de tenencia de tierra, que no ha sido saldada en la época de Evo Morales, ¿no? Y a mí me parece que es el momento, acercándonos a una campaña electoral, para discutir cómo queremos comer, qué queremos comer, cómo queremos producir,
y no se trata acá ni de matar al sector productivo, ni de quitarle oportunidades a la tecnología para que podamos aprovecharla. Se trata de, digamos, tener un discurso coherente. Y bueno, yo para decirle a Alejandro, digamos, yo conozco el campo argentino porque vengo también de una familia de campo, por supuesto, de trabajadores rurales, no de, no de empresarios, pero y también conozco el campo en Bolivia, vivo hace 25 años acá, y lo recorro, y digamos, el proceso de migración campo-ciudad asociado a este tipo de producción, no al de falta de oportunidades, que uno pudiera situarlo en otros municipios, sino a fundamentalmente se da porque este tipo de cultivos necesita cada vez menos mano de obra. En Argentina ha sido así, se han despoblado. Yo te puedo dar, recién estaba haciendo una reseña de los pueblos y las estaciones de trenes sin población, que se han quedado sin población, por la expulsión de la gente a partir de la excesiva tecnología. Bueno, uno puede estar de acuerdo con la tecnología, pero ha quitado mano de obra, ha despoblado y además de eso ha arrinconado a la gente en sus propios pueblitos o las ha expulsado a las grandes ciudades. Ese es el modelo, es un modelo que el Banco Mundial concibió en los años 60 de un campo sin gente, es decir, el campo como proveedor de materia, de alimentos o de insumos para las poblaciones que se desruralizaban y se situaban en las grandes en núcleos poblacionales. Y por eso hay toda una política de mejorar las condiciones de vida en el área urbana, porque ya en el campo no pueden vivir más. Esa es una situación que no es porque tengamos un país precapitalista, sino porque Bolivia culturalmente está asociada de manera muy fuerte, me imagino que Alejandro también, por lo que cuenta, muy asociada a la tierra, a vivir de la tierra con la tierra, de una relación cultural más allá de económica. Entonces, por eso es que hay resistencia, no es un tema solamente político, tiene estas otras características. Es por eso la resistencia, es por eso que hace falta este debate. Yo saludo mucho tu invitación y bueno, ojalá que esta no sea la última. Y un saludo a Alejandro también, y gracias por prestarnos a escucharnos. Querido Alejandro, su mensaje de cierre, que después cierro yo. Ya, no, muchas gracias por la iniciativa del Inquisidor Internacional. Realmente es algo importante dialogar en el marco de la libertad, porque hemos peleado mucho el año pasado cabalmente por el principio de libertad, y libertad no solamente de poder elegir cómo deseo producir en el marco de respeto de lo que tiene que ser la biodiversidad, de los ecosistemas que son frágiles, libertad también en consumir, en estar informado qué consumo, pagar lo que quiero pagar, o sea, si quiero ser esnovista y pagar 100 lo que vale, lo que puedo comprar equivalente en 10. O sea, esa es la libertad que nosotros propugnamos como ser humano, y yo creo que lo importante como sociedad civil y todas estas organizaciones que están, si se quiere, en las dos veredas, es sentarse en una mesa y dialogar con argumentos, no con pasiones ni con pseudoestudios, poner evidencia fáctica de lo que significa. A mí a veces me suena irrisorio lo que se dice de la contaminación con glifosato en países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, cuando ves los estándares, los índices de calidad de vida que tienen estas sociedades. Otra cosa que es muy importante, se habla mucho del despoblamiento de las áreas rurales, más bien lo que yo veo en Santa Cruz, por lo menos donde hay una industria agropecuaria que ha luchado durante mucho tiempo, por décadas, por seguir adelante, es que se ha ido más bien poblando. Vos ves pueblitos que antes, aquí, por ejemplo, sobre la Trancón, hablas de estaciones de trenes, Leonardo, las estaciones de trenes yo las conocí cuando no había ningún desarrollo aquí, y lo único que te salía eran los corechis, digamos, ¿no? Y ahora vos ves pues, pequeños pueblitos pujantes en toda esta ruta que va a San José de Chiquito, con mucha población local, inmigrante, que están teniendo oportunidades. ¿Qué es lo que trae? No pretendamos también que la agricultura, ¿para qué hacemos la eficiencia en la producción? Es para no tener a 5 seres humanos alimentando a 20. De eso se trata la evolución de la humanidad, de hacer más eficientes las cosas y tener más tiempo para otros empleos que son de más calidad. O sea, o queremos tener a todas las personas ahí con el asadón agachado bajo el sol y no teniendo otra oportunidad en la vida. Tenemos forma de hacer las cosas con mayor tecnología,
y darle oportunidad de bienestar a esa persona y a su descendencia. ¿Por qué yo tengo que exigir de que ese campesino mantenga un sistema de vida y de producción de subsistencia donde condene también a su hijo, a su nieto a vivir de la misma manera, o quizás irse a Argentina, a Chile, a otros países a trabajar en la industria agropecuaria perpetuando un círculo de pobreza? Entonces, hablemos de este tipo de temas. El sector productivo está para eso. O sea, nosotros no trabajamos, desmitifiquen eso, las plataformas, de que es el gran capital terrateniente que busca la avaricia y el lucro egoísta personal. No es así, señores. Nosotros trabajamos por un país más justo, porque todos los productores de cualquier tamaño que sea puedan estar en su lugar de origen, poder producir ahí con las mejores formas que la tecnología pueda ofrecer, no solamente la biotecnología, y poder darle mejores oportunidades de bienestar y desarrollo a esas poblaciones rurales. Ese es el verdadero debate que tenemos que hacer y no satanizar tecnología. Yo veo realmente, o sea, lo digo, Leonardo, la exacerbación que hay de muchas plataformas es ni más ni menos que las personas en el siglo XIX que sentían sus empleos amenazados, quemar la máquina de vapor, y ahora estamos en la cuarta o quinta era de la revolución del conocimiento. No. La evolución de la humanidad es un proceso que no podemos estar en contraflecha y tenemos que ver cómo adaptarnos de la mejor manera para que esto no genere consecuencias negativas en nuestras sociedades, y ese yo creo que debería ser el debate con toda la sociedad. Perfecto. Leonardo, Alejandro, Leonardo, les agradezco su participación. Se nota que ustedes son unas personas que están específicamente ilustradas en sus campos. Ambos han defendido su punto de vista muy brillantemente, pero quedan colgadas algunas interrogantes que son las que generan, ¿no?, la eclosión de problemas sociales. No les estoy pidiendo ya la respuesta, pero que quede para el próximo capítulo. Si yo como agricultor que tengo una propiedad, una finca, una estancia, un área de cultivo, y se me permite el uso de alimentos transgénicos, voy a necesitar más terreno y genero desmonte. No me respondan, dije, queda para la próxima. No me hagan trampa. Entonces, la pregunta, así empezó el debate. ¿El cultivo transgénico va a generar más desmonte? Si con el mismo equipo productor que tenemos, los mismos tractores, los mismos equipos que tenemos, y metemos cultivo transgénico, ¿vamos a necesitar por algún motivo hacer más desmonte, o se podría seguir trabajando sin generar más desmonte? ¿Por qué? Ceteris paribus, con transgénico o sin transgénico, los permisos de desmonte responden a otro trámite. La segunda pregunta, que es lo que arde en las redes sociales: ¿qué tan sano es comer alimentos transgénicos? Ahí los dos han quedado perdonados, porque ninguno de los dos es un gastroenterólogo o un genetista o alguna persona muy específica en el tema, pero es lo que lo tiene asustado, ¿no?, a los ambientalistas, los tiene asustado a los constructores, los tiene asustado a los filósofos. Ir al súper y comprarme esas comidas con el triangulito va a hacer que mi hijo nazca con 3 piernas, me va a salir un cuarto ojo, un tercer ojo, me va a salir 2 orejas más. Ese miedo, aunque no lo crean, yo estoy en las redes sociales por el tema de esta plataforma del Inquisidor Internacional, y es lo que todos están asustados, que todos vamos a estar deformes, que vamos a deformarnos, que nos va a dar cáncer a todos. Entonces, esa pregunta, obviamente, a través de las dos plataformas de ustedes en el próximo debate, nos pasan a alguien que nos pueda dar un sustento tecnológico, un sustento estudiado. Sí, se van a deformar. Tenemos nosotros... Por eso, pero no ahora, que quede para el próximo debate. Lo podemos marcar. No, tenemos gente que ha hecho, estamos hablando de investigaciones de la Gabriel René Moreno. Espectacular, espectacular. No, y me alegra lo que ha dicho, me acabo de enterar que hay por lo menos laboratorio en la Gabriel. Entonces, la segunda pregunta o la tercera pregunta es el tema de nuestra competencia internacional. ¿Qué quiere decir? Tenemos que exportar y el mar nos queda lejísimo, aunque nos lo devuelvan, sigue lejos, lejísimo. Y tenemos que competir contra nuestros vecinos que tienen los puertos ahí al ladito, y ellos sí pueden hacer cultivos transgénicos que aparentemente satánicos, del demonio,
santos, benditos, lo que sea, aparentemente la producción por tonelada de alimentos es más baja que la tradicional, ¿no? Porque al menos yo voy a un súper y si el tomate es orgánico vale $1 más. Entonces, la otra pregunta, la otra implicación, y que responde a las curiosidades del doctor, la implementación de cultivos transgénicos y la distancia de nuestros puertos para exportar va a crear una demanda de la implementación de industrias nacionales para crear valor agregado en los productos que vamos a tener, o es solo para exportar y que no se haga nada o que se exporte materia prima como tradicionalmente nos hemos considerado como un país exportador. Y esa pregunta va de la mano si vamos a poder lograr por fin algún día en la vida la autonomía alimenticia en Bolivia, que no se logró en el anterior gobierno, no se logró en la revolución del 52 del doctor Paz, no se logró con el 2160 del señor Sánchez Lozada y no hasta la fecha es un sueño utópico. Y yo creo que la luna está más cerca porque la veo todas las noches. Queridos amigos, con ustedes, el Inquisidor, a la espera de que quedemos en un nuevo debate. Ha sido muy ilustrativo, le quedo muy agradecido por haber respondido a la premura y nos despedimos de todos atentamente. Muchas gracias. Un saludo. Nos vemos.